estudiante de la Universidad Politécnica de Chiapas, estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Voy a presentar un circuito para su arranque, para su arranque, para su paro de cada uno y cosas. Bueno, voy a presentar el siguiente circuito que lo realicé en Cadecimu y es el siguiente, que es el de potencia, que es la parte que se encuentra lo que es el motor, los dos motores trifásicos, sus relés térmicos respectivos de cada uno, dos contactores para cada motor, para el sentido horario y uno para el sentido antihorario, un disyuntor de 3 vías para cada uno y sus respectivas conexiones hacia la toma de corriente. Y la segunda parte es el circuito de control, que consta que lo dividí en dos partes, lo cual una parte es, por decirlo así, el panel de control, que es la parte más pequeña, esta de acá, que es donde se encuentra el interruptor para el encendido del motor 1, el encendido del motor 2, el paro del motor 1, paro del motor 2, sentido de giro del motor 1 y sentido de giro del motor 2. Bueno, este circuito, la función que tenía que cumplir es que al encender cualquiera de los motores, sin importar cuál, tenías que esperar 5 segundos para que puedas encender el siguiente motor. Ya sea que encienda el 1, no se va a poder encender lo que es el segundo motor hasta 5 segundos. Seguidamente se pueden encender los motores, cualquiera de los dos, sin importar el sentido de giro. El sentido de giro de cada uno, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, va a corresponder, tiene que encenderse cualquiera de los dos motores. Y su paro de cada motor. En las diapositivas mencionaba que teníamos que hacer un botón que cada motor se tenía que parar individualmente, ya sea el primero o el segundo, sin importar el sentido de giro, ni que importara lo que era cuál se encendió primero. Y que al presionar un botón de paro de un motor, transcurridos 5 segundos de que se apagó el primer motor, el segundo motor se tiene que apagar. Y así sucede lo mismo con el motor 2. Si apagamos primero el motor 2, el motor 1 se tiene que apagar 5 segundos después, aunque no hayamos presionado el interruptor. Bueno, vamos a poner en funcionamiento el circuito. ¿Qué es esto? Primero tenemos que abrirle paso a la corriente en los disyuntores. Ya se abren los 3 disyuntores para tanto el circuito de potencia como el circuito de control. Ahora, la combinación que utilizaré para el encendido del motor será estos dos, que será para el encendido motor 2 en sentido horario. Y después de transcurridos los 5 segundos, voy a encender el motor 1 en sentido antihorario. Sería encender el motor 2 en sentido horario, como bien marca acá. Sería y menciona que el segundo motor, el motor 1, se tiene que encender en sentido antihorario. Y para ponerlo en sentido antihorario hay que presionar lo que es este interruptor para permitir el paso de la corriente. Y se active G1, que este G1 va a hacer que este conmutador de acá dé paso la corriente hacia la bobina o relé de sentido antihorario 1, lo cual dejará pasar la corriente a través de este contacto cuando circule la corriente cuando encendamos el motor 1.
Sí, teníamos que encender el motor 2. El motor 2 ya no le movimos nada al sentido de giro. ¿Por qué? Porque al no estar accionado el sentido de giro del botón, el conmutador va a dejar pasar la corriente hacia la bobina de sentido 2 y encenderíamos primero el motor 2. Encendemos el motor 2, se va a encender el motor 2, se activará este relé de acá y a partir de esto va a contar 5 segundos para que deje pasar la corriente a través del motor 1. Mientras esté activo este contactor, esta bobina, perdón, el contactor que está aquí, T2, no dejará pasar la corriente. ¿Por qué? Porque abre el circuito. Y aunque nosotros queramos encender el motor 1, no podremos encender porque esto no lo permite. Así que tendremos que esperar. Y como se puede observar, si se enciende lo que es el motor 2 en sentido horario. Esta flechita indica el sentido del giro del motor y observamos que está pasando corriente a través de él. Todo funciona correctamente. Ahora solo hay que esperar a que transcurran los 5 recursos. Está muy lento en cuanto al conteo de los segundos, aunque el relé esté configurado para 5 segundos. Como podremos ver, está en cero y aún está en cero el contador y aún no se ha cerrado. Es porque la computadora está demasiado lenta. Bueno, ahorita que se desactive esto, ya dejará pasar la corriente eléctrica a través de este circuito y ahora sí podremos encender lo que es el motor 1 y lo encenderemos en sentido antihorario, como bien marcaban las diapositivas. Será el motor, el encendido del motor 1. Se enciende K1, se enciende K1 y se enciende M1. De ahí encenderá el contactor M1 y dejará pasar la corriente a través de la bobina del sentido antihorario. Y como verán, la flechita va en sentido antihorario y el motor ahora del sentido antihorario. Y primero utilizaremos el de apagado de motor 1 y seguidamente se va a apagar el motor 2 pasando los 5 segundos. Apagaremos el motor 1, que para el apagado del motor 1 es este interruptor de acá. Apagamos al apagar el motor 1, se va a activar el botón, la bobina del 3 y apagará lo que es el motor M1. Pero se acaba de... deje encendido esto. Bueno, ahora sí, apagamos el motor M1 y ahora sí, seguidamente cerrar el circuito en el motor M1, cerrar el circuito acá y se apagará lo que es el motor. Después de esto, empieza a hacer un contador que está aquí, que es un contador a la conexión. Contarán los 5 segundos correspondientes y pasados esos 5 segundos, esta bobina dejará pasar la corriente a través de este contactor, que es el que está normalmente cerrado, y al desactivarse esa bobina, se activará este contactor y se abrirá el circuito y lo cual no permitirá que pase la corriente eléctrica a través de ese. Seguidamente tenemos que esperar nada más que termine esto y al apagarse el M2 se abrirá el circuito en el contador y también se cerrará el circuito en esta parte para que no quede encendido lo que es el relé. Como podrán ver, ya se ha cerrado el circuito, se cerró la bobina y ha dejado de circular corriente a través del motor 2. Bueno, ahora el encendido, para otra vez el encendido, será
Ahora esta vez encenderemos el motor 1 en antihorario y seguidamente el motor 2 en antihorario. Realizamos que necesitamos el motor 1 y el motor 2, pero los en antihorario, así que tenemos que poner el giro del motor 1 en antihorario y el sentido de giro del motor 2 en antihorario. Ahora sí, activamos el motor 1. Seguidamente se tiene que activar el M1, activar lo que es el contador T1, el cual va a contar los 5 segundos para que se abra este contacto y no podamos encender el motor 2 mientras esté en esos 5 segundos. Aunque lo presionemos se va a activar, pero no va a dejar pasar la corriente. Y tenemos que esperar conforme va a ser observar el motor 1 está en sentido antihorario, como bien marca la flechita que se encuentra en la parte inferior. Y respectivamente sus contactores estos de G1 y G2 estarán activos hacia su lado derecho para dejar pasar corriente hacia la bobina de sentido antihorario. Bueno, transcurridos los 5 segundos de T1, podremos activar lo que es el motor 2, ya que se cerrará el contactor T1. Solo hay que esperar que se termine el conteo para que así deje pasar la corriente. Bueno, ahora se cerró el circuito. Ahora sí podemos encender el motor 2. Encendemos el motor 2 y pasar la corriente a través de esta bobina, abrir esta parte de acá y el motor 2 se encenderá y como podrán observar también está en sentido antihorario. La flechita marca el sentido. Ahora utilizaremos para apagar la segunda opción, que es apagar el motor 2 sin que importe el sentido y seguidamente se va a apagar el motor 1 sin importar el sentido que se encuentre. A ver, apagaremos primero, será el motor 2 para que se desactive el motor 1. Cerramos el circuito, vamos a activar M4. M4 se activa en esta parte. Voy a activar el contador para que cuente 5 segundos y el motor 2 se va a apagar. Transcurridos esos 4 segundos del contacto de la bobina TR2, se va a abrir lo que es el circuito que está controlando el motor 1 y dejará de pasar corriente, aunque tenga un enclavamiento en esta parte. Solo hay que esperar los 5 segundos, que son demasiado lentos, pero una cosa importante en este circuito es que no podemos cambiar el sentido de giro del motor mientras esté en funcionamiento, porque si llegamos a cambiar el sentido de giro del motor, el cual está en funcionamiento, va a generar un cortocircuito, porque activaremos una bobina y desactivaremos otra, pero simultáneamente habrá un pequeño cortocircuito porque pasarán corrientes, por ejemplo, pasará la corriente del cable 1 en el cable 3 y en el cable 3 pasará el cable 1. Será un cortocircuito que se da y marcará algún error. Y si es en físico, pues va a haber un accidente. Bueno, transcurrido ya los 5 segundos de la bobina TR2, ya se desactivará lo que es el contactor TR2 y se apagará el motor, como ven acá. Se apaga el motor y ya, solo hay que desactivarse. Y se apagará lo que es el motor
perdón, el motor uno, sin importar el sentido de giro. Y pues eso sería todo lo que es el funcionamiento de este circuito. Se pueden hacer varias combinaciones con este circuito, ya sea encender uno en antihorario, el otro en horario, o este en horario y este en antihorario, apagar primero este, el motor 2 y después el motor uno, o así sucesivamente. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Y bueno, ya sería todo. Gracias.